Uh-huh. Y vamos a recordar en qué momento, en qué material hemos quedado la última vez. Uh-huh. Bien, entonces la última clase terminamos haciendo estos dos ejercicios, 1 y 2. Ambos comprendían en construir un diagrama de transición y además el ejercicio 2 nos pedía convertir el diagrama en una tabla de transición de estados, ¿no? Creo que de los 2 puntos nos faltó nada más esto, pero es bastante trivial. ¿Sí? Bien. Introducimos la dependencia o la noción de un lenguaje y su relación con autómata, de tal modo que, por ejemplo, un autómata puede, se dice, acepta el lenguaje descrito por alguna característica. Por ejemplo, en este caso, el lenguaje tiene la descripción de que la palabra que acepta nuestro autómata no contiene 3B consecutivas, ¿sí? Y lo podemos corroborar rápidamente, de tal modo que si tenemos 3B consecutivas, quedábamos en el estado Q3, que es estado que le llamamos estado trampa, ¿no? Del cual ya no podemos salir, ¿sí? Pese al resto de símbolos que puede contener la palabra, ¿sí? De lo contrario, cualquier otra combinación me permite llegar a uno de los estados, de 3 estados de aceptación, ¿no? Hemos dicho que podemos generalizar las transiciones a palabras completas, no nada más símbolos del alfabeto, y dijimos que ambos autómatas son equivalentes siempre y cuando reconocen el mismo lenguaje. ¿Sí? Y vamos a comenzar el refresco de concepto de autómata de no determinista, ¿no? Hemos dicho que un autómata no determinista permite realización desde un estado recibiendo 0, 1 o más transiciones para el mismo símbolo de entrada. ¿Sí? ¿Sí? Como ejemplo, vemos el lenguaje, ¿sí? Que es la unión de A's y B's, ¿sí? Donde pueden haber cualquier número de A's o bien cualquier número de B's del lado derecha. Y tiene el autómata asociado, ¿sí? Correspondiente. Entonces rápidamente podemos corroborar, si quisiéramos, que cualquier número de A y B, por ejemplo, un solo número A o bien un número B, una A, una B, perdón, bien nos llevan a los estados Q2 y Q1, respectivamente, que son estados de aceptación, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de recibir A, seguido por al menos una A, ¿okay? O número cualquiera de A's y B's, ¿no? Nos quedamos en el estado Q5, que es el estado, también va a ser nuestro estado trampa, ¿sí?
Noten que las flechas están dirigidas nada más hacia este estado, ¿no? No hay salida. Bien, y lo mismo para este lado, ¿no? Entonces vemos distintas combinaciones que podemos alimentar de palabras de distinta longitud y ver en qué estado nosotros encontramos, ¿no? Entonces, esta unión nos podría indicar fácilmente de que este autómata lo puedo dividir en dos, ¿no? Dos simples, uno para una parte de expresión, otra para otra, ¿no? Y este autómata es la unión de los dos, ¿no? Entonces, esto nos podrá servir más adelante. Ahora, si analizamos una situación en donde, por ejemplo, tenemos símbolos A y B, pero de tal modo que el símbolo A puede llevar de una vez al estado Q4 en lugar de Q1, que es el estado de aceptación, ¿no? Existe, digamos, aquí una ambigüedad, ¿no? La cual precisamente introduce no determinismo, ¿no? Este autómata, de acuerdo a su funcionalidad, es equivalente a este, pero es mucho más simple en sentido de que tiene mucho menos estados. Aquí son 5 y aquí tenemos 7, ¿no? 2 estados menos. Lo logramos al introducir este no determinismo, ¿no? Sin embargo, el diagrama de transiciones no representa una función anterior que hemos utilizado, por ejemplo, para definir transiciones de estos, ¿no? Entonces, esa es la ilustración de él. Por ejemplo, cómo podemos pasar de un autómata determinista a un no determinista, ¿no? Igual, como autómata finito determinista, el no determinista es un quíntuplo, ¿no? Un quinteto, y la diferencia es que existe una relación delta, relación de transición sobre conjunto de estados. Noten que el alfabeto de entrada realiza la misma transición a los estados del conjunto Q, ¿no? Entonces, el autómata anterior, que es este, lo podemos describir, conjunto de estados de aceptación, estado inicial, el alfabeto y las transiciones están dados por la tabla, ¿sí? El no determinismo ahora se va a reflejarse por existencia dos posibles transiciones en lugar de una sola como hemos tenido en casos anteriores, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, sabemos que del estado Q0 podemos transitar o bien a Q1 o Q4 recibiendo el símbolo A. ¿Sí? Entonces, la diferencia fundamental está en esta tabla de transiciones que pueden tener múltiples valores. ¿Sí? Otro ejemplo es un autómata en donde, de acuerdo a la tabla de funciones de transferencia,
o relación de transición, existe dos estados accesibles a partir de Q1, ¿sí?, para el mismo símbolo B, que es Q0 y Q2. ¿Sí? Y efectivamente, este no determinismo permite, por ejemplo, procesar cadenas de este estilo, ¿sí?, o bien secuencias A y B, ¿sí?, que es el primer caso, o bien secuencias A, B, A, en cualquier número de veces, ¿no?, incluyendo ninguno estando en estado Q0. Entonces, bien, yo puedo crear un autómata determinista equivalente, pero esto obviamente va a requerir estados extra, o un estado más al menos, para implementar dichas operaciones, ¿no? Bueno, igual como en caso anterior de autómata no determinista, el autómata no determinista reconoce un lenguaje, ¿sí?, y es reconocido cuando es aceptado por nuestro autómata, ¿no? Ok, entonces ¿cómo se decide? Por ejemplo, pues, se recorre la palabra por un autómata sobre todas las rutas posibles, ¿no?, y determinar si ninguno de estas lleva a algún estado de aceptación, ¿no?, o bien lleva a un estado de aceptación. Bien, este ejemplo creo que podemos detenerlos un poco. Por ejemplo, si un estado que estamos buscando es un estado X entre los estados dados, a la transición delta de este estado, desde este estado X para el símbolo sigma, le vamos a, por ejemplo, indicar como el conjunto de estados P y estado Q que pertenece a este estado X, y la P es el estado que vamos a producir a partir del estado Q, ¿sí?, para este símbolo, ¿no? Es decir, simplemente cómo agrego dicha transición, ¿no?, cómo lo puedo, mejor dicho, interpretar, ¿no? Bien, este autómata es bastante complicado, en sentido de que reconoce, por ejemplo, lenguajes de este estilo, ¿no?, números pares de A's y B's seguidos por A's y B's antes o después, ¿no? Creo que lo habíamos hecho como ejercicio, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, analizándolo, vemos todos los estados a los cuales podemos acceder, ¿no? O bien secuencia de B's o bien secuencias de A's, ¿no? Y cualquier número previo o subsecuente de A's y B's me dejan en el mismo estado, ¿no? Okay. Importante notar lo siguiente. Por ejemplo, la secuencia de los estados Q0, Q2, Q3 para el símbolo B, ¿sí?, es equivalente a reemplazar por la unión de estos estados, inclusive con transición asociada con ninguno, ¿sí? Es decir, me quedo en el mismo estado o no voy a ningún estado, ¿no? Y esto es equivalente a escribir secuencia
de los estados, conjunto de los estados, perdón, como una secuencia. Entonces, ¿cómo lo podemos interpretar? El símbolo B, entonces al recibir al estado Q0, transito al estado Q2, que es este, al estado Q3 puedo acceder con que aquí creo que es un error, aquí debe ser 1, 2. A ver, permítame un minuto, por favor.
Bueno, vamos a continuar. Bueno, estamos viendo este ejemplo. Obviamente, para el símbolo B, los estados que podemos acceder son 0, 1 o 2, ¿no? Que inclusive símbolos A o B previos. Noten que esto también es una forma de introducir no determinismo, ¿no? Entonces, esto lo podemos representar bien a través de la unión de distintos subconjuntos de estados a los cuales podemos acceder, ¿no? Hemos mencionado que la secuencia de símbolos nos puede llevar o no a un estado de aceptación o a algún estado a algún estado intermedio, ¿no? Entonces, de manera anidada podemos sustituir las transiciones entre los estados para esta secuencia, y esto a su vez podemos corroborar que nos puede llevar o bien al estado 0, o estado 1, o estado 4, ¿no? Entonces, de los cuales no todos son estados objetivos, ¿no? Bien. Dos autómatas, siendo uno, por ejemplo, determinista y otro no determinista, pueden ser equivalentes del mismo modo si aceptan o reconocen los mismos lenguajes, ¿no? Como en este caso, estos reconocen el mismo lenguaje, y salvo que, por ejemplo, tiene características de que puede reconocer otro, ¿no? Es decir, esta autómata representa un subconjunto de un autómata más grande, ¿no? Ok. Como ejemplo, analizamos esta autómata no determinista, ¿no? Donde rápidamente vemos a través de la tabla de función de transferencia o tabla de transiciones el no determinismo tanto para el símbolo A, estando en el estado Q1 o Q2, como para el símbolo B, ¿okay?
como para el símbolo B, ¿no? Además, existen transiciones asociadas a ningún símbolo o bien a la palabra vacía, que obviamente no me cambian del estado, ¿no? Original. Entonces, a partir de este autómata podemos crear un autómata equivalente que es determinista, ¿sí? El cual, por ejemplo, combina las transiciones asociadas con, por ejemplo, Q1, estados Q1 y Q2 para símbolos A y B, ¿no? Aquí están, ¿no? Y existe el estado que le llamamos estado de palabra vacía. Lo extraemos como un estado adicional y pues nos sirve como estado trampa, ¿no? Noten que no tiene salida de este estado, entonces, pero puede recibir todos los símbolos de la secuencia, ¿no? Entonces podemos corroborar que dicho autómata reconoce el mismo lenguaje, ¿no? Podemos probar, por ejemplo, una secuencia de A's y B's, ¿no? Y ver si si nuestro autómata acepta dichas secuencias, ¿no? Simplemente podemos ver, por ejemplo, palabras de un símbolo, por ejemplo, A nos lleva al estado de aceptación o AB también lleva al estado de aceptación, lo cual podemos ver rápidamente en este caso, ¿no? Inclusive secuencias AB también son aceptables, ¿no? ¿Sí? Bien. Para extender la tabla de transiciones y de algún modo interpretar este no determinismo, vamos a introducir extra transiciones de transiciones tipo sigma o lambda, dependiendo de qué símbolos se utilizan para identificar símbolo vacío. Se refiere simplemente a transición que no consume ningún símbolo, ¿okay? Pero permite transitar entre un estado a otro, ¿okay? Por ejemplo, este autómata acepta cualquier número de símbolos A, incluyendo ninguno, ¿sí? Es decir, incluyendo palabra vacía. Entonces, independientemente de esto, vamos a transitar a el estado Q1. O bien, este autómata más complicado, descrito por su tabla respectiva, existe una transición a partir del estado Q2 que corresponde al símbolo epsilon, ¿no? Y este me lleva a Q0, ¿ok? Entonces, noten que la columna extra, debido a este símbolo, se agrega y la tabla se vuelve más grande, ¿no? Bien. Y estas transiciones, obviamente, se tienen que tomarse en cuenta en transiciones entre los estados. Por lo tanto, tenemos que extender nuestro alfabeto agregando símbolo epsilon sobre el cual podemos realizar transición. Y esto lo podemos reescribir como transición entre conjunto de estados debido a los símbolos del alfabeto, incluyendo símbolo vacío, ¿no? Y esto, pues formalmente podemos escribir como una cerradura sobre todos los estados
¿no? Agregando un estado o estados, más bien, con cerradura de símbolo vacío. ¿Sí? Ok, dicha extensión de cerradura de epsilon obviamente agrega también o extiende más bien funciones de transición, ¿sí? Agregando esta cerradura a la original, ¿sí? Y la función de transición pues agregaría un símbolo que me lleva al estado o a los estados que siguen después de la cerradura, ¿no? Dichas transiciones a veces es conveniente eliminar, ¿no? Y esta eliminación simplifica, por ejemplo, nuestro autómata, ¿no? Como estas transiciones que están aquí. No me voy a detener mucho, es dedicarse más tiempo a esto, cómo se eliminan, ¿no? El hecho es que existen varios algoritmos para hacerlo. Aquí está ilustrado uno. Y vamos a la siguiente parte, ¿sí? Que de hecho ya lo hemos ya lo hemos comentado antes o empezamos a comentar, ¿no? Entonces, expresiones regulares que describen nuestros autómatas, ¿sí? Inclusive palabras tan simples como las que consisten de un solo símbolo, ¿no? Entonces, un diagrama tan simple, al recibir un símbolo A, pues obviamente transitamos al símbolo, al estado Q2, que es el estado de aceptación, o bien el lenguaje vacío, ¿no? Que también acepta palabras vacías, ¿sí? Y si tenemos dos autómatas que reconocen dos lenguajes o aceptan lenguajes, L de M1 y L de M2, entonces lo que podemos hacer es la unión de estos para que reconozcan el lenguaje común de los dos, ¿no? Y esto se hace agregando un símbolo inicial común y dos transiciones vacías, por ejemplo, una de S a S1 para autómata 1 y otra a S2 al estado inicial de autómata 2, ¿no? Formalmente lo podemos escribir así y de este modo unificar una o más autómatas de tal modo que las expresiones regulares que queremos implementar a través de autómatas pueden ser bastante complicadas, ¿no? O bastante complejas. Bueno, ¿cómo lo podemos escribir? Transiciones también hay que modificarlos para agregar transiciones de los conjuntos Q1 y Q2. Y de este modo las transiciones podemos unificar con transiciones vacías que hemos agregado a partir del estado inicial común. Y lo mismo hacemos para los conjuntos de estados, los unificamos. El estado final, por ejemplo, puede ser el estado del estado final de la máquina 2.
las transiciones y bueno, entonces finalmente nuestro autómata otra vez se va descrito por una quíntupla, pero de conjuntos modificados, ¿no? Que vamos a identificar con primas, y estos obviamente se refieren a subconjuntos de una u otra máquina o de las dos, ¿no? Y esto nos describe una máquina unificada, ¿no? Ok, bueno, es nada más un teorema que establece que podemos aceptar o bien lenguaje pasivo o lenguajes de un solo símbolo, ¿no? Y tiene cerradura o está cerrado bajo la unión, concatenación o cerradura de la estrella, ¿no? Lo cual, recuerdan, es la definición de un lenguaje regular, ¿no? Ok, es nada más ejemplo ilustra con subíndice ahora para identificar el conjunto de estados y los autómatas individuales entre cada transición de cada palabra de nuestro alfabeto, que podremos interpretar como transición iterativa sobre los estados, ¿no? Entonces, por ejemplo, del estado 0, subíndice 0, la transición correspondería a la transición completa, ¿no? Desde Q0 a Q4, es decir, el lenguaje que acepta nuestro autómata. Y casos individuales, ¿no? Casos individuales de aceptación y la unificación de todos estos casos en un solo autómata que reconoce expresión regular completa, ¿no? Y que contiene casos particulares, obviamente, ¿no? Bueno, esto vamos a omitirlo. Déjame ver qué más podemos dejar. Lema de bombeo es algo importante. Básicamente habla de las subpalabras, ¿no? Recuerden que tenemos sufijo, prefijo o subpalabra, ¿no? Y nuestra palabra compuesta de estas palabras individuales. Entonces podemos utilizar la potencia de la subpalabra, por ejemplo, para representar la palabra de cierta longitud igual o menor que n, ¿no? Y esto pues es el lema de bombeo, ¿no? Básicamente es una forma de simplificar la representación de palabras que forman el lenguaje, ¿no? Lenguaje aceptado por nuestro autómata. Entonces, si queremos, por ejemplo, representar palabras que
tienen longitud que forman cuadrado perfecto. Recuerden que cuadrado perfecto debe cumplir esta relación, ¿no? Y lo podemos demostrar agregando subpalabras que tienen potencia 2, por ejemplo, ¿no? Y determinar si dichas palabras, por ejemplo, pertenecen o no al lenguaje, ¿no? Simplemente corroborando la longitud de estas palabras, ¿no? Más ejemplos. Voy a poner algunos videos que explican mejor este concepto, ya a detalle. Vienen más teoremas. A ver si podemos omitir. Bueno, leyes de Morgan, que ustedes conocen, aplicado para conjuntos de los lenguajes regulares. Si son distinguibles o no. Dos autómatas. Algoritmos para minimizar un autómata y obtener un autómata equivalente con menos estados y menos transiciones posibles. Y bueno, hay una tarea, eso no creo que lo vamos a hacer. Y finalmente me detengo en este punto, el cual tiene implicaciones directas con nuestro curso. Este autómata es un reconocedor de números enteros, ¿sí? En donde en nuestro alfabeto obviamente son dígitos de 0 a 9 y palabras que podemos formar son concatenación de dichos dígitos en cualquier número, ¿sí? En cualquier potencia. Entonces, cualquier otro símbolo que no sea el dígito entre 1 y 9 y falta 0, me lleva al estado trampa, del cual ya no puedo salir, ¿no? De lo contrario, secuencia de dígitos entre 0 y 9 me lleva al estado de aceptación. Y otra vez, si recibo algún carácter por ejemplo, que está al final o entre los dígitos, vuelvo al estado de trampa. Entonces, ¿cómo puedo implementar dicho autómata en un algoritmo? Ese algoritmo es sencillo, ¿no? Vamos a suponer que recibo como entrada una palabra de longitud S y tengo un método o una función que me determina longitud de la palabra, ¿no? O cardinalidad de mi palabra, es decir, cantidad de símbolos, ¿no?, que componen dicha palabra. Pongo verdadera o falsa mi bandera OK. Por defecto lo pongo verdadera, entonces quiere decir que es una bandera tipo booleana, ¿no? Y tengo un entero igual a 1, una variable entera i igual a 1, ¿sí?, que va a servir de índice sobre el cual voy a recorrer los dígitos de mi cadena. Entonces, en un bucle lo que hago es determinar si el símbolo en cuestión es está en rango de números, ¿no? Es decir, esta transición. Si es un símbolo en rango de números, entonces aumento el índice que recorre mi arreglo de símbolos, que es de palabra, y después realizo este bucle, que es este, mientras i menor a longitud, ¿ok? Y la bandera es OK, es decir, sigue siendo verdadero. Entonces repito esta transición para el resto de símbolos, ¿ok? A partir de la posición 2, 3, etc.
Si es número, entonces repito, si encuentro o si salgo fuera del rango de longitud, pongo falso la bandera, entonces termina el bucle, ¿no? O bien, si no es un símbolo entre 0 y 9, que correspondería a transición hacia la trampa, levanto la bandera, ¿no? Fin mientras es el fin sobre todos los símbolos de mi cadena, ¿ok? Y si el primer símbolo es falso, es decir, si el primer símbolo no es un dígito, eso equivalente a tener un símbolo, por ejemplo, no sé, 0, bueno, aquí 0 debería ir, por ejemplo, punto y coma o cualquier otra letra, me lleva al estado trampa, ¿no? Esto otra vez me lleva al estado trampa y termina en la ejecución. Entonces, noten que unas cuantas líneas de código son capaces de representar un autómata que reconoce números enteros. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, modificar dicho ejemplo para reconocer números de punto flotante, ¿cómo modificaría primero el diagrama de transiciones, el autómata, y cómo modificaría el programa? ¿Okay? Entonces, obviamente sabemos que los números de punto flotante tienen un punto en alguna posición. Entonces, parte de nuestro alfabeto debe contener un punto. ¿Okay? Entonces, vamos a suponer que el punto no puede ser el primer símbolo. ¿Okay? Pues el primer símbolo tiene que ser o bien 0 o 1 o cualquier otro símbolo. ¿Okay? O n símbolos. Y en algún momento debe haber un punto entre los conjuntos de símbolos. ¿Okay? Si hallamos este punto, entonces hay que leer el resto de la cadena, ¿no? Que sería la parte decimal, y la parte decimal no debe contener más puntos, es decir, el punto solamente debe ocurrir una sola vez, y eso nos implica que debemos tener una transición asociada a reconocer el punto, es decir, necesitamos agregar un estado que se responsabiliza en, digamos, en detectar este punto decimal. ¿Sí? Y entonces, el algoritmo sería modificado de acuerdo a esta diagrama nueva de transición, ¿no? Entonces, si no me equivoco, una de las tareas o una de las prácticas precisamente está enfocada en implementación del dicho autómata. Déjenme nada más recordar si es el caso, si es así, donde se encuentra lo que les estoy comentando. Efectivamente, es la práctica número 2. Dejé de presentar, permítame. Y es la siguiente práctica que vamos a realizar. ¿Sí? Entonces se llama análisis de cadenas de caracteres. ¿Sí? El objetivo es implementar un autómata finito
que procese las cadenas que forman un lenguaje de números enteros y de punto flotante. ¿Okay? Es decir, tienen que unificar dos autómatas, uno que reconoce punto flotante y otro de números enteros, ¿no? Entonces, el alfabeto obviamente va a ser extendido, ¿sí? Agregamos punto decimal ahora y hay que determinar, ¿no? En caso de que, por ejemplo, tenemos símbolos que no pertenecen al alfabeto, mandamos a la trampa, ¿sí? O bien, por ejemplo, hay más de un punto decimal, el cual obviamente, lo cual no puede ocurrir, ¿sí? Y estos símbolos estas palabras hay que desechar, ¿no? Importante es lo siguiente. Después de ejecutar el autómata tiene que colocar los valores que ustedes determinaron en una estructura que tiene dos campos. Dato, que es un arreglo unidimensional de dos elementos, donde elemento 1 es la parte entera del número, elemento 2 la parte decimal. Cuando tienen un número entero, la parte decimal hay que hacerlo 0 o null, dependiendo de cómo quieren asignar el valor, ¿sí? De tal modo que no contribuya a esta parte. Y un campo que se llama tipo de dato, entero o flotante, ¿sí? Para indicar si el dato que está almacenado es del tipo entero o flotante, ¿sí? Y el autómata entonces tiene que levantar la bandera después de ejecución, si es un entero o es un flotante, ¿sí? Al ejecutarse, ¿sí? Y el dato obviamente es el dato que va a colocar el autómata en ambos campos, dependiendo del resultado de ejecución. Entonces hay que basarnos en el ejemplo que acabamos de ver y hay que construir diagramas de estados que corresponden al problema a resolver. Y importante, expresión regular. Hay que definir expresión regular que describa dicho autómata. ¿Sí? Pueden hacerlo en un lenguaje de programación que quieren, ¿sí? No importa mucho en este caso. Y hacen, por favor, 3 pruebas distintas con distintas cadenas, ¿sí? Pueden probar cadenas alfanuméricas, cadenas bien formadas, mal formadas, para corroborar funcionamiento. Entonces hacen capturas de esto, de funcionamiento, junto con el programa y diagramas, incluyen todo esto en la plantilla del reporte, ¿okay? Del reporte de práctica. Pueden consultar fuentes externas, por ejemplo, aquí pongo una fuente donde mencionan, por ejemplo, cómo construir un autómata que algún lenguaje específico, no necesariamente el que nos interesa, pero voy a proyectar, déjenme ver. Si todavía existe este sitio, dice cómo construir, cómo hacer programa que realiza la implementación de autómata que reconoce lenguaje este. Noten que tenemos potencias A y B distintas que satisfacen la operación módulo n mod 2 y m tiene que ser mayor o igual a 1, ¿sí? Y n obviamente tiene que ser de acuerdo a esta expresión un número par, ¿no? Entonces la expresión regular que corresponde a este lenguaje sería un número par de A's
¿no? Concatenado con la misma palabra número de veces que queramos, ¿sí? Seguido por al menos una B, ¿sí? Aquí este símbolo simplemente se refiere a concatenación, ¿no? Y el programa, al ejecutar, por ejemplo, le damos secuencias y lo que nos arroja es simplemente si es aceptado o no aceptado, ¿no? En su caso, lo que tienen que hacer es decir si es un número entero o es flotante, en lugar de accepted, no accepted. Y aquí explica por qué. Y explica, por ejemplo, varias formas de resolver el asunto, ¿sí? Lo primero pues, es construir, por ejemplo, autómata que acepta número par de As, ¿no? Después agregar autómata que reconoce números de vez mayor que 1, ¿no? Unir estos dos y agregar un estado sumidero o una trampa que rechaza el resto de combinaciones. Entonces el autómata equivalente, el completo, ya contiene estos estados, ¿no? Entonces vemos rápidamente que los estados de aceptación son el estado 3, estados 0, 1, 2 y 4 son de rechazo. Entonces la idea es llegar a este estado, ¿no? Entonces obviamente vemos que tenemos el estado, perdón, transición cuando no tenemos ninguna A para un B, y al menos 1. Y módulo 2 quiere decir que n tiene que ser par, ¿no? Entonces, n es par, entonces llegamos al estado Q3, ¿no? Mientras que, por ejemplo, para un número de A es igual a 1, llegamos al estado Q1, al cual ya no podemos, desde el cual no podemos llegar al siguiente, al menos que haya otro A seguida de B, ¿no? O bien, seguido de B, el símbolo A igual me lleva al estado de rechazo o de no aceptación, ¿no? Entonces, este diagrama corresponde a la expresión regular esta, ¿ok? Bien, ahora la implementación de esto es también trivial. Recibimos el primer símbolo, determinamos si es A, B y después recursivamente podemos hacer preguntas sobre el siguiente símbolo, ¿no? Aquí está la función que se llama inicio y función de transición para estado 1, estado 2, estado 3, 4 y función que prueba si el estado es aceptado o no. Y finalmente es el bloque main, el que se define, más bien define la cadena que queremos estudiar, ¿no? Y llamamos el algoritmo para corroborar si está aceptado o no dicha cadena. ¿Okay? Si el resultado es verdadero, entonces imprimimos accepted. Si es falso, entonces no accepted. ¿Okay? Entonces esta función a su vez lo que hace es ir elemento por elemento o símbolo por símbolo de nuestra cadena, ¿okay? Analizando qué tipo de autómata es el que estamos estudiando, ¿okay? Entonces, si el autómata está en el estado 0, empezamos con estado inicial
que es start, ¿no? Alimentando el símbolo. Si de lo contrario estamos en estado 1, pasamos estado 1, 2, 3, 4. Sí, finalmente regresamos si ninguno de los estados es listado entre los símbolos, ¿no? Y aquí termina este bucle. Finalmente, si estamos en el estado 3, que es de aceptación, regresamos 1. De lo contrario, regresamos 0 para indicar si es aceptado o no. ¿Sí? Es el estado final después de ejecución de todo el bucle sobre los símbolos de nuestra palabra. Ahora, los estados individuales simplemente lo que hacen es recibir el símbolo y corroborar cuál es, ¿no? Por ejemplo, estado inicial simplemente corrobora si el estado es A, entonces el siguiente estado va a ser 1. De lo contrario, si es B, siguiente estado va a ser 3. Y efectivamente, aquí tenemos, ¿no? Estado 1 para el símbolo A y estado 3 para el símbolo B. Lo mismo hacemos para los demás. Además, agregamos una verificación para el símbolo que no está dentro del alfabeto, ¿no? En este caso, pueden ver que se asigna un valor negativo que no está listado en ningún momento, ¿sí? Lo mismo para estado 1, 2 y 3, ¿sí? Y simplemente los recorremos, ¿sí? Uno por uno. Entonces, algo así pueden hacer para el caso de reconocer números de punto flotante o bien números enteros, ¿sí? Okay. Bien, obviamente va a ser más sencillo en la situación, no van a ser tantas transiciones, pero sí habrán símbolos que hay que rechazar, ¿no? Eso es implementación en C o C++, en Java, algo similar, u otros, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que hay que hacer. Esto sería para como siguiente práctica. Entonces le vamos a dedicar igual unos cuantos días. Por ejemplo, podría ser para el siguiente miércoles. Aprovecho para mencionar que todavía no me han mandado sus claves. No sé lo que está pasando, pero les voy a recordar y a ver si me los mandan lo más pronto posible, ¿no? Para que puedan subir sus tareas y ya las dos prácticas. Bien, entonces eso es lo relacionado con el tema de hoy. En resumen, vimos autómatas no deterministas, equivalencia de autómata determinista no determinista, cómo podemos agregar, eliminar transiciones vacías, ¿no? Para, por ejemplo, agregar no determinismo, ¿no? O al revés, reducir la máquina determinista a no determinista a una máquina determinista, ¿sí? Quisiera a ver si podemos agregar algo más con relación a autómata no determinista. Déjenme revisar.
Bueno, parte de la información relacionada, por ejemplo, con autómatas no deterministas, en particular, cómo puedo convertir un autómata equivalente determinista, está descrita en láminas que son láminas de clase que se llaman 03-AFD. Viene, digamos, ilustrado a través de varios ejemplos cómo puedo convertir un autómata no determinista a un autómata determinista, tal modo que obtengo un autómata equivalente. Entonces hay varias técnicas. Básicamente lo que queremos es eliminar transiciones correspondientes a símbolo epsilon y agregar estados adicionales que eliminan dicho no determinismo. Igual el autómata no determinista lo podemos extender de símbolos a palabras completas, ¿no? Creo que eso no lo mencioné, pero igual se puede hacer. Bien. Déjame ver qué más podemos agregar. Bueno, en 10 minutos que nos quedan, quizá voy a comenzar el siguiente tema y lo retomamos el día viernes, ¿no? Es importante introducir ahora el concepto de lenguajes independientes del contexto. ¿Okay? Entonces, recordemos que en las láminas anteriores hemos hablado sobre autómatas finitos, deterministas, o también pueden ser no deterministas, que sirven como reconocedores de cadenas, ¿okay? Es decir, permiten reconocer cadenas de símbolos y determinar si pertenecen o no a un lenguaje dado, ¿no? Resulta que autómatas también podemos utilizar para el propósito de generadores de símbolos o palabras, ¿sí? Que forman partes del lenguaje. Esto lo podemos hacer dado, por ejemplo, dado un autómata que satisface una expresión regular. Lo que hacemos es sustituir símbolos al realizar transición correspondiente entre los estados, entre secuencias de estados, ¿no? Por ejemplo, la transición entre estado Q0 y Q1 me produce un símbolo A. Entonces lo coloco, este símbolo, por ejemplo, en algún lugar, en alguna pila del estado Q1. Anoten que tengo no determinismo debido a transición tipo epsilon. Por ejemplo, puedo transitar al estado Q2. El Q2, esta transición Q1 a Q2 me genera el símbolo vacío. Obviamente lo puedo omitir porque es vacío, no lo coloco aquí. Sin embargo, la transición, por ejemplo, del estado Q2 en sí misma, la puedo repetir, por ejemplo, 2 o 3 veces, en este caso 3 veces, para generar 3 símbolos A. ¿Okay?
Finalmente, del estado Q2 puedo llegar a Q4, generando o produciendo el símbolo B, que es símbolo final. Y como es el estado final, para mí va a indicar que la cadena generada aquí termina. ¿Okay? Un punto que se me olvidó mencionar sobre aspecto de autómatas no deterministas es que no existe en principio el criterio, ningún criterio que me diga qué camino elegir entre, por ejemplo, dos alternativas, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos elegido transición entre el estado Q1 a Q2, pero bien podría transitar a Q3. En este sentido, generaría la palabra con cantidad de veces que yo quiera, comenzada con el símbolo A, ¿no? Entonces aquí esta expresión de todos modos satisface esta palabra satisface dicha expresión, ¿no? Entonces no existe un criterio como que me indicara hacia dónde tengo que elegir el movimiento. ¿Okay? Entonces es el autómata como generador. ¿Por qué nos importa esto? Cuando hablábamos de un lenguaje intermedio, el cual produce un compilador o representación intermedia del compilador, el compilador realiza el proceso de síntesis, ¿no? Es decir, a partir de un lenguaje dado, necesitamos sintetizar o generar un lenguaje nuevo equivalente. Entonces, esta equivalencia podemos notar en que, por ejemplo, forman el mismo lenguaje que reconoce nuestro autómata. Es decir, la misma expresión regular que utilizábamos, o más bien que construimos durante el análisis, la utilizamos para el proceso de síntesis, usando, por ejemplo, otro autómata que pueden utilizar distintos símbolos, distinto alfabeto, ¿no? Pero genera secuencias que satisfacen la misma expresión regular. Entonces, de ahí la importancia de ver los autómatas tanto como reconocedores del lenguaje como generadores de palabras que forman parte de un lenguaje, ¿no? Estos lenguajes deben ser equivalentes, ¿no? Bien. En el proceso de construcción de la cadena, lo que estamos haciendo es colocar el símbolo siguiente de la cadena al lado derecho del símbolo que ya hemos colocado, y de tal modo que la cadena termina en el último símbolo del lado derecho. Es decir, vamos sustituyendo sucesivamente de izquierda a la derecha. Para tomar en cuenta esto, entonces podemos introducir una notación en forma de transiciones como estas, ¿no? Por ejemplo, transición del estado inicial S a un estado siguiente, por ejemplo E, me produce un símbolo A la izquierda, ¿no? Y a su vez, por ejemplo, este símbolo E va a ser el siguiente estado, que a su vez va a producir algún otro símbolo. Y este otro símbolo se va a colocar en lugar de o junto con el otro estado, seguido del símbolo A, por ejemplo, ¿no?
Ah, por ejemplo, si tenemos estas representaciones de reglas, estas reglas se llaman reglas de producción, ¿no? Por ejemplo, el símbolo A lo puedo producir realizando sustitución del estado A al propio estado A, ¿sí? Y esto me genera un símbolo A, ¿no? Eso es equivalente a generar un bucle, un ciclo en el estado, ¿no? Entonces mi estado A, por ejemplo, podría ser este. Entonces eso quiere decir que regreso al mismo estado, pero agrego un símbolo más. Y conforme número de veces que voy a regresar al mismo estado, regreso el mismo número de As, ¿okay? Mismo número de símbolos. Esto está dado por esta fórmula. Lo mismo para el símbolo B, que correspondería a esta transición, ¿okay? Este bucle del estado Q al mismo estado Q, generando símbolos B, ¿no? Finalmente, los mismos estados A y B pueden vertirse a producciones de B, que son estas producciones B que me terminan en estado final. Quiere decir que del A, que es letra mayúscula A, que corresponde al estado Q2, puedo transitar a Q4 generando símbolo B. ¿Okay? Y esto lo puedo representar como esto. Noten que del lado derecha ya no hay ninguna letra en mayúscula que representara un estado final. Ajá. El estado final en principio termina con un fin de cadena y en este caso no hay bucles ni nada, entonces aquí quedamos, ¿no? Entonces lo mismo para el estado B, ¿no? Entonces todo este diagrama lo podemos representar a través de secuencia, o más bien listado, mejor dicho, de producciones, llamadas producciones, a partir de un estado inicial que normalmente se usa letra S, ¿okay? Y podemos realizar sustitución en cualquier orden, eso es importante, de los símbolos, por ejemplo, comenzando con estos producción, ¿no? Genero símbolo A, sustituyo E por o bien este símbolo o bien por este símbolo que corresponden a dos transiciones y luego sustituir A por veces que quiero esta producción o B veces que quiero por esto, o en lugar de estos produzco directamente estos, ¿sí? Eso quiere decir que genero símbolos AB, ¿okay? Como caso más simple. Quiere decir que genero A, B, realizando o bien esta transición o bien esta transición, ¿okay? Entonces, este conjunto de producciones es equivalente a la representación de este autómata que genera o bien acepta la palabra que forma parte de esta expresión regular, ¿no? Entonces, yo creo que hasta aquí vamos a dejar. Esta parte es fundamental, es muy importante detenernos en este punto a más detalle y es lo que vamos a hacer la siguiente clase, ¿no? Bien. Entonces, hasta aquí vamos a dejar. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Profe, no escuché para cuándo iba a ser la tarea que dejó hoy. Bueno, no es tarea, eso va a ser práctica número 2. Recuerden, práctica número 1 es el programa de traductor. Va a ser para el siguiente miércoles, ¿sí? Entonces, en breve voy a describir esto en el sitio
Es decir, voy a colocar esta información en el sitio para que esté reflejado esta información, ¿no? Estas fechas. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta? Entonces, les recomiendo hacer repasos de todo lo que han visto en el curso de autómatas y lenguajes, ¿no? En particular, las operaciones, cómo convertir un autómata determinista a no determinista y al revés, ¿no? Cómo simplificar los autómatas. Y si han visto implementación, igual refrescar esto, ¿no? Bien, y entonces continuamos el día viernes. Que estén bien y vacúnense, por favor, los que no se han vacunado. Nos vemos el viernes. Gracias, profesor. Hasta luego. El viernes, buen día. Hasta luego.